Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Santo, 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 santo tú eres, Señor. Tú eres santo, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Dios le bendiga a cada uno, Dios le guarde a cada uno, bendito Dios. Le damos la honra, la gloria a Dios por un día más de vida, un día más de salud. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta hora. En esta hora te invitamos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tomando dominio y control. Espíritu Santo de Dios, toma dominio y control esta hora. Tú eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo tú eres, Señor. No hay nadie, nadie como tú, Jehová. Mi alma te adora, te bendice en este día. Oh, santo tú eres, Señor. Padre, te presentamos cada persona que nos va a ver vivo en Facebook, Señor. Yo te pido, Señor, que tome dominio control de cada persona. Cada persona que esté mirando pueda compartir para que otra persona pueda recibir de parte de Dios. Para que el que no conozca al Señor pueda conocer del Señor. Bendito Dios. Para que, ay, santo. Para cada persona que está hoy atado, en tristeza, en soledad, pueda recibir de parte de Dios. Mi alma te adora, te bendice, Señor. Mi alma te adora en esta mañana. Oh, Señor, tú vives, tú reinas por los siglos de los siglos. No hay nadie, nadie como tú, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma te bendice en este día, Señor. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos, Señor. Que tú eres nuestro respirar, mi Cristo. Que tú eres nuestro primer amor, Señor. Hemos aquí delante de ti, Señor. Colocamos nuestra vida delante de ti, oh mi Dios. Mi alma te adora y te bendice, Señor. Padre, necesitamos más de ti, Señor. Queremos decirte que el día de ayer pasó, Señor. Que te necesitamos hoy, Señor. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Señor, tú eres santo. Tú eres santo. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie. Oh, Maestro bueno eres tú. Adonai, Shaddai eres tú, Señor. Tú eres gran yo soy. No hay nadie como tú, Señor. Mi alma te bendice en esta mañana, Señor. Hacedor de maravilla eres tú, Jehová. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Recibe la honra y la gloria, Señor. Recibe la honra y la gloria que es tuya. Oh, majestuoso Dios, Jehová Rafa, nuestro sanador, nuestro médico por excelencia eres tú, Señor. Aleluya. Mi alma te bendice en esta mañana. Aleluya. Oh, santo tú eres, Señor. No hay nadie como tú. Poderoso Dios eres tú, Señor. Poderoso Dios, aleluya. Oh, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres, papá. Señor, colocamos nuestra vida delante de ti. Que sea tú purificándolo cada día, Señor. Que sea tú, Padre, guardándonos, Señor, de cada tentación a cada uno, bendito Dios. Que sea tu Padre enseñándonos cada día, Padre, a guardar tu palabra, Señor. Que no seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, bendito Dios. Oh, mi alma te bendice en esta hora, Señor. Oh, santo tú eres, Señor. Padre, purifica nuestra alma, Señor. Límpianos, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor. Padre, ay, santo, bendito Dios, Padre. Padre, que anda, vaso que manda, Señor, mi alma te adora, te bendice. Que no seamos fríos ni tibios, Señor, porque tú nos vas a vomitar de la boca, bendito Dios. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a pararnos
sino para ti, bendito Dios. Padre, mi alma te bendice en esta hora, Señor. Padre, te pido misericordia por cada persona que se ha apartado de tu camino, Señor. Oh, sí, Señor. Cada persona que no encuentra, Padre, cómo llegar a ti, bendito Dios. Que un día te confesaron, Señor, y hoy en día están descarriados, no te conocen más, Señor. Tu misericordia son nuevas cada día, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que el impío se pierda, sino que llegue al arrepentimiento, bendito Dios. Oh, santo tú eres, Señor. No hay nadie como tú, poderoso Dios. No hay nadie como tú, mi Cristo, aleluya. Oh, mi alma te bendice, papá. Mi alma te adora, oh Dios, aleluya, aleluya. Señor, te presento los jóvenes, papá. Te presento los jóvenes, mi Cristo. Padre, primeramente te pido que tú nos capacites a cada uno, que capacite la madre, que capacite al padre, Señor, para que pueda instruir los jóvenes a la iglesia, bendito Dios, y para que puedan traer los niños a la iglesia, porque tu palabra dice, instruye al niño en tu camino, y mientras esté viejo nunca más se apartará de ella, bendito Dios. Para darnos temor de ti a cada uno de nosotros, Padre, para poder guiar a nuestros hijos, Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora, te bendice, aleluya. Oh, santo tú eres, Señor. No hay nadie, nadie, nadie como tu Jehová. Oh, santo, santo tú eres, papá. No hay nadie, nadie como tú, oh Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Para los matrimonios están en tus manos, Señor. Toma dominio control de cada matrimonio en esta hora, Señor. Oh, mi alma te adora, te bendice, Señor. Para cada persona que se va a casar, mi Cristo, que sea tú completando la obra en ellos, Señor. Que se puedan discipular primeramente, Señor, y que tengan temor de ti, Padre. A matrimonio fuerte, Señor, contra torre, contra viento, contra marea, Señor. Personas, Padre, que tengan temor de ti, bendito Dios, aleluya. Oh, mi alma adora la gloria de Cristo, Señor. Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi alma te bendice, papá. Oh, santo, santo tú eres, Padre. Te presentamos a otra familia inconversos que no te conocen, Señor. Padre, declaramos que toda venta cae en el nombre de Jesús. Padre, cada familia que está atada a la brujería, a la hechicería, mi Cristo, a la idolatría, Señor, que se arrodillan a Dios o que no eres tú, bendito Dios. Cada uno de ellos están delante de ti, oh Jehová. Tú reinas, tú gobiernas, Señor. Tú eres Dios, Padre de la gloria. Tú gobiernas, Señor. Para declaramos, Señor, en esta hora que toda rodilla confesará que tú eres, Señor, bendito Dios. Todas rodillas tendrán que arrodillarse delante de ti, mi Cristo. Para como lo dicen tus palabras, y confesarán que tú eres Rey, que tú eres el Señor, que no hay nadie como tú, poderoso Dios. Oh, mi alma te adora, te bendice en esta hora, Señor. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, tu misericordia son nuevas cada día, mi Cristo. Mi alma te adora, te bendice, Señor. Padre, bendecimos a Israel, Señor. Bendecimos las naciones. Bendecimos a Curazao. Bendecimos a Holanda, Señor. Bendecimos a Haití, bendito Dios. Oh, bendecimos a América, Señor. Para que tú te muevas, Padre, en cada área, Señor. En cada continente, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Tú formaste la tierra, Señor. Tú nos formaste cada, Señor. Tú nos formaste a cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Mi alma te adora, te bendice, oh Dios. Te alabamos, te bendecimos, Jehová. Oh, santo tú eres, Señor. Te presentamos cada persona que está enferma, Señor. Oh, Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador por excelencia. Padre, tu palabra dice que tú llevas toda enfermedad en la cruz del Calvario. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Ay, santo, mi alma te bendice, Señor. Para que sea tú sanando, libertando, Señor, cada enfermo. Ya sea de sida, ya sea de cáncer, para enfermedad en el pulmón, en el corazón, Padre. Para ti no hay nada imposible. Ya sea que la han mandado a la casa porque está para morirse
agua, que le puedan dar una persona que le lleven comida. Oh, bendito Dios, aleluya. Mi alma te adora, te bendice, Padre. Que tú puedas tener un remanente, mi Cristo. Que puedas visitar la cárcel, Padre, la gloria. En la vaso que manda. Que puedas visitar los hospitales, mi Cristo. Ay, santo. Que puedas visitar los puntos de droga, Padre, para evangelizar a cada persona. Bendito Dios. Oh, mi alma adora la gloria de Dios, Señor. Aleluya. Padre, mira cuánta ola de criminales, Señor. Padre, mira las personas que no tienen amor propio, Señor. Cuántos jóvenes se están perdiendo, Padre. Ten misericordia, Padre, la gloria de Curazao. Ten misericordia en Holanda, Señor. Padre, de cada gobernante que tú pones, Señor. Porque tú quitas y pones reyes, bendito Dios. Pero tu misericordia son nuevas cada día, Señor. Te suplicamos por misericordia en este día, oh Dios. Oh, mi alma te adora, te bendice, Señor. Mi alma te adora, te bendice, Jehová. Oh, santo tú eres, Señor. No hay nadie como tú, Jehová. Oh, mi alma te adora. Señor, da unidad en las iglesias, bendito Dios. Da unidad en la iglesia para la gloria, donde todos podemos unir como un cuerpo de Cristo que somos, bendito Dios. Que cada uno te ama, mi alma te adora. Podemos reconocer que necesitamos al hermano, que necesitamos al otro, Señor, que sea la función que sea, bendito Dios. Trae unidad, ay, santo, trae unidad en la familia, Padre, la gloria. Trae unidad, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, Señor, Padre, mira cuánta iglesia dividida, Señor, cuánta familia también dividida, Señor. Pero declaramos, Señor, que tú sanas, Padre, que tú restauras, Padre, la iglesia, bendito Dios. Oh, mi alma te adora, te bendice, Señor. Aleluya. Oh, santo tú eres, papá. Padre, te presentamos cada pastor, Señor, que tú le has dado cargo, Señor. Te pedimos que tú le des una sabiduría sobrenatural, bendito Dios. Que sea tú bendiciendo, que sea tú guardando, que sea tú supliendo, que sea tú tocando los corazones, bendito Dios. Mi alma te adora, te bendice, Señor. Aleluya. Padre, mira a cada persona que se dirige a este lugar, Señor. Que sea tú trayéndole en paz, bendito Dios. Oh, mi alma te bendice, Señor. Aleluya. Oh, santo tú eres. Aleluya, bendito Dios. Cada persona que no tiene empleo, Señor. Cada persona desempleada, mi Cristo, está delante de ti. Que tú abras puertas de bendiciones para cada persona que necesita una entrada, un trabajo, Señor. Para que puedan vivir mejor, bendito Dios. Que sea tú quitando también toda pereza de ellos, para la gloria. Que sea tú quitando todo lo que no sea tuyo, Padre. Oh, mi alma te adora, te bendice, Señor. Cada persona que tiene sus manos vacías, para la gloria, declara una bendición sobrenatural para ellos, Padre. Que puedan suplir, Padre, sus necesidades, para la gloria. Oh, mi alma adora la gloria de Dios, aleluya. Te alabamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, Señor. Que no hay nadie como tú. Oh, soberano Dios, precioso Dios, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, guíanos en este día. Ayúdanos a cómo caminar, ayúdanos a cómo andar, ayúdanos a andar, Santo, cómo tenemos que amar, porque nosotros no sabemos. Instrúyenos tú, Espíritu Santo de Dios. Tú que eres nuestro consolador, tú que eres quien nos guía. Ayúdanos en estos días. Oh, bendito Dios, mi alma te adora, te bendice, Señor. Mi alma te adora, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Recibe la gloria. Oh, poderoso Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Oh, santo, santo tú eres, Señor. Santo tú eres, Señor. No hay nadie como tú, Jehová. Mi alma te bendice en esta hora, Señor. Aleluya. Padre, presentamos el servicio para la gloria. Para que cada oración, Padre, suba como un fragante delante de ti, Señor. Que cada petición que hemos hecho, Señor, sean tú inclinando tus oídos
Señor, que sea tú sanando en esta hora. Que sepa que no estás solo, sino que tú estás con él, bendito Dios, Señor. Quita toda tristeza, quita toda desesperación, bendito Dios. Oh, mi alma te adora, te bendice, Señor. Te doy la honra y la gloria porque es tuya, Señor. Oh, santo tú eres, Jehová. No hay nadie como tú, Maestro. Mi alma te adora, te bendice, Señor. Aleluya. Oh, santo, santo tú eres, Señor. Aleluya. Dios le bendiga a todos en este hermoso día. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Amén. Es un placer el poder estar aquí en la casa del Señor. Cada día que tenemos, amén, de poder estar aquí es un privilegio. Por lo menos para mí es un gozo, amén, de poder venir a la casa de Dios y darle gracias por todo. Y no solo eso, sino alabar su santo nombre, glorificar su santo nombre, porque Él es Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para adorar a Dios en este hermoso día? Señor. Amén. No, hombre, usted parece como que está muerto. Aleluya. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor en este día? Amén. Amén. Más o menos. ¿Cuántos están listos para adorar a Dios en este día? Aleluya. Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sabe, yo he entendido que cuando yo adoro al Señor, suceden cosas maravillosas. Oh, aleluya. Bendito Dios. Sí, Señor. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero cada vez, no importa donde yo esté, lo que yo esté pasando, cada vez que yo decido levantar mi mano y adorar al Señor, darle honra y gloria, algo sucede. Sí, Señor. Suceden cosas Aleluya. maravillosas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Desciende como fuego.
Dile al Señor que llene más de su paz, su amor. Espíritu, Espíritu. Abre tu boca y dile, desciende en mi vida como fuego. El Espíritu Santo llena mi vida. El Espíritu Santo cambia mi vida. Renueva mi vida. Dame una nueva vida, Señor. Pídeselo con tus propias palabras. Dile, Señor, guíame de nuevo. Lléname de nuevo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Cuando tú le adoras, Él te sana. Cuando tú le adoras, Él te ayuda. Abre tu boca y adora al Señor. Abre tu boca y adora al Señor. Dile, cambia mi lamento en gozo. Llévate mi tristeza, llévate mi preocupación. Y lléname de nuevo de ti, Señor. Oh, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Desciende. Oh, desciende, Espíritu Santo. Y lléname, lléname. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Una vez más, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Oh, gracias, Señor, te pedimos que sea tu lleno en nuestra vida en este hermoso día, Señor. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu amor, oh Dios. Cambia nuestra situación, cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi forma de pensar, oh Dios, y hazme nuevo, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, en este día. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Aleluya. Debemos mover, ahora
poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, debemos mover, te adoraré, díselo.
estás obrando, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando, tú siempre estás obrando, tú siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, tú siempre estás obrando, tú siempre estás obrando, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando, tú siempre estás obrando, tú siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, tú siempre 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 estás, tú siempre estás, tú siempre estás, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, tú siempre estás, tú siempre estás trabajando a mi favor y abriendo puertas nuevas. Sí, siempre estás obrando, oh, siempre estás obrando, y Dios está obrando, aunque no lo puedas ver, siempre estás obrando, oh, siempre estás obrando, oh, siempre estás obrando, siempre estás obrando, y Dios está obrando, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas ver, Él está obrando, Él está orando, Él está trabajando, Él está trabajando, y siempre está orando, oh, siempre está orando, oh, siempre está obrando, y siempre está orando, yo no sé, pero sé que está orando, oh, creo que está orando, Él rompe cadenas, y siempre está orando, y siempre está orando, oh, siempre está orando, mi Dios está orando, aunque no lo puedas ver, siempre está orando, siempre está orando, siempre está obrando, 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 siempre está orando, siempre está orando, siempre está obrando. Aleluya. Y Dios siempre está obrando a mi favor. Yes. Yo no sé si para ti también, pero yo lo canto porque yo sé que Él se mueve a mi favor. Amén. Aleluya. Cuando la gente piensa que tú te vas a acabar, justo ahí canta esta adoración, siempre está obrando. Yes. Aleluya. Y aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, yo voy a seguir alabando a mi Dios porque yo sé lo que Él hizo por mí. Aleluya, gloria a Dios. Candela, candela, candelaría.
que dice. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Aleluya. No, mejor no lo voy a cantar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Lo soltamos, lo soltamos. Suéltalo. Suéltala. Aleluya. La canción dice: los ídolos no tienen poder. Sí, Señor. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Si tú tienes a la María, dice, tú estás fría. Si tienes a San Gregorio, ¿qué es lo que tiene? Tiene demonio. Si tienes a la Gracia, sácala de tu casa. Si tienes a San José, saca de pie, sácalo del semicón, échalo en el zamacón. No, usted no se lo sabe. Usted está como frío, güey. Lo sabemos. Lo suelto, Mikey, lo suelto. Suéltalo, papá. Mikey dijo que lo suelte. Aleluya. Gloria a Dios. Los Aleluya. ídolos no tienen poder. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Los ídolos no tienen poder. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Yes. Gloria a Dios. Vamos a practicar un poquitico. Dice, los ídolos no tienen poder. 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 Si tú tienes a la María, tú estás fría. Si tienes a San Gregorio, tiene demonio. Si tienes a la Gracia, sácala de tu casa. Si tienes a San José, sácalo. Saca de pie. Si tú tienes a la María, tú estás fría. Si tienes a San Gregorio, si tienes a la Gracia, sácala de tu casa. Si tienes a San José, saca de pie. Ok. ¿Por qué la canción dice así? Porque mira, los ídolos no tienen poder. Señor. Aleluya. No tienen poder. El único que tiene poder cuando tú estás en lío, cuando tú estás en problemas, la única persona que yo dije, ay Dios, ayúdame, el que me ayudó fue Dios. Amén. Señor. Aleluya. Entonces muchas personas dicen, no, yo adoro a la María. Por eso que están frías. No sé si me están entendiendo. Amén. No, que yo le oro a Ana María, tú estás fría. Sí, Señor. Y si tienes a San Gregorio, entonces hay que hacerte liberación porque tienes demonio. Y si tienes esta gracia, te estoy diciendo hoy, sácalo para afuera, sácalo de tu casa. Para que tu casa pueda ser casa de bendición y un altar de adoración. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Los ídolos no tienen poder. 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 Si tú tienes a María, tú estás fría. Si tienes a San Gregorio, tiene demonio. Si tienes a esta gracia, sacará de tu casa. Si tienes a San José, sácale bien. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Los
poder. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Yo canto en la lucha, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no lo quiera. Sí Señor. Aleluya. Bendito Dios. Porque fue el que me dio la libertad. Amén. Fue el que me dio vida, paz, gozo, Sí Señor. amor, alegría. Él cambió mi lamento en baile. Aleluya. Sí Señor. Yo voy a cantar esta canción, con esto vamos a pasar para la prédica. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Poderoso está Dios. Se me fue. Aleluya. Aleluya. Tú eres santo. Aleluya. Vamos a cantar algo que está pasando. Gloria al Señor. Vamos a cantar, Jesús está pasando por aquí. Sí, Señor. Aleluya. Jesús está pasando por aquí. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y cuando pasa, Todo se transforma. Se va la tristeza. Llega la alegría. Sí, Y Señor. cuando pasa, todo se transforma. Para ti, para mí. Aleluya. Vamos a cantar esto con todo el ánimo, con todo gozo, que ahí vamos a pasar para la predicación. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza para ti, para mí. Jesús está pasando. Jesús está pasando. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la
llega la alegría para ti y para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si es por mí yo canto solamente ese pedacito. Y cuando Él pasa, cuando uno había experimentado eso, cuando uno puede experimentar eso, cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría de Dios. Cuando Él pasa, todo Él lo puede transformar en nuestras vidas. ¿Cuántos están aquí? Y justamente el mensaje que quiero traer es: pasa a la otra orilla. Pasa a la otra orilla. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor. Gracias te doy por todo lo que tú vas a hacer, lo que tú estás haciendo en mi vida, lo que tú estás haciendo aquí en la casa de Dios, altar de adoración. Por cada persona que nos está mirando a través de las redes sociales, Padre eterno, por cada persona que se ha conectado y que se está conectado con nosotros hoy, Señor Jesús, por medio de YouTube, por medio de Facebook, Padre eterno, te pido que seas tú glorificándote de una forma especial, de una forma sobrenatural. Que tu Espíritu Santo pase, que tu Espíritu Santo llegue, que tu Espíritu Santo transforme, cambie cada uno de nosotros nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en alegría, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Voy a leer en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 1. San Marcos capítulo 5 versículo 1. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadareos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vamos a leer la otra parte, que dice, versículo 22. Vino de los principales de la sinagoga un hombre llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero ahora vamos al capítulo 21, perdón, que ahí me voy a aferrar. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Gracias, Dios, por tu palabra. Pueden sentarse. La Biblia nos enseña, acabamos de leer, el tema de hoy es: pasa a la otra orilla. Dice la palabra que Jesús pasó otra vez. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Los que conocemos esta historia sabemos que Jesús había cruzado antes para la otra orilla, y ahí salió a su encuentro un hombre endemoniado. Y cuando Jesús estaba ahí, Jesús libertó al hombre. El hombre fue salvo, fue libertado, amén, de los espíritus que lo atormentaban. Pero lo que me impresionó fue que Jesús no se quedó donde él estaba, sino que dice la palabra que Jesús otra vez entró en una barca y fue a la otra orilla. Y muchas veces nosotros nos conformamos con la orilla en donde estamos. Pero Jesús nos enseña hoy que no nos debemos conformar con el poco que hemos recibido de Él. Porque lo que Jesús quiere que nosotros entendamos es que en su presencia, que en Él hay mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Hoy en esta mañana, en esta tarde, yo te vengo a motivarte a ti para que pases a la otra orilla.
Porque si no pasamos a la otra orilla, si no vamos más allá, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros aún más. Del otro lado está un milagro para tu vida. Del otro lado está una bendición para tu casa. Del otro lado hay una bendición que tú todavía no has visto. Dice la palabra que cuando Jesús cruza al otro lado, de una vez vino un hombre diciéndole: maestro, mi hija está agonizando. Y esto me da a entender que tú y yo, como decía la semana pasada, tú y yo somos importantes para Dios. Dios tiene un plan para tu vida y Dios tiene un plan para mi vida. Pero debemos cruzar al otro lado. Y eso fue lo que Jesús me decía, tú tienes que cruzar. Porque si yo no cruzo, la gente no podrá llegar donde ti y decirte: ora por mí. Si tú no cruzas, si Jesús no hubiera cruzado, este hombre no hubiera encontradose con Jesús. Si Jesús no hubiera cruzado, tal vez esta niña se muere. Si Jesús no hubiera cruzado, tal vez la mujer con el flujo de sangre no se sana. Lo que te quiero decir es que tú y yo, como cristianos, como pueblo de Dios, no nos podemos conformar con quedarnos en un solo lugar. No nos podemos conformar de que si yo oro 15 minutos, 5 minutos y tú quieres que Dios te baje el cielo. No podemos pretender que así mismo está bien. Yo alabo cuando yo quiera, yo me gozo cuando yo quiera, yo voy a la iglesia cuando yo quiera, pero cuando hay un problema tú quieres que Jesús cruce y sane a tu hija. Tú de una vez quieres que Jesús cruce y te dé una bendición. Tú de una vez quieres que Jesús cruce para que tú puedas tocar su manto para que te sane. Pero nosotros debemos cruzar hoy. Yo recuerdo, mientras yo leí esta palabra, bueno, todavía soy evangelista, todavía predico la palabra del Señor, pero cuando yo me movía más como evangelista, no tenía un lugar fijo. Yo predicaba aquí, predicaba allá, predicaba aquí, predicaba allá, predicaba aquí, predicaba allá. Pero ya ahora que soy pastor, yo no puedo ir caminando por ahí, caminando por allá, descuidando las ovejas. Pero algo yo pude entender, que tenía que cruzar la otra orilla para llegar donde está el pastorado. Entonces muchas veces nosotros no queremos cruzar porque tenemos miedo de cruzar. Muchas veces no queremos cruzar porque no sabemos qué es lo que hay del otro lado de la orilla. ¿Cuántas veces hemos querido hacer algo pero por miedo no lo hacemos? Porque sabemos que tenemos que cruzar. Yo no voy a cruzar porque no sé nadar. Pero ¿quién te dijo a ti que eso está hondo? Yo no voy a cruzar porque yo no sé lo que yo puedo enfrentarme con él el día de mañana. Cuando Dios me dijo a mí: David, tú tienes que ir para Holanda, yo tenía miedo también. Porque tenía que cruzar no una orilla, tenía que cruzar 9 horas en el aire. No es que voy a cruzar y que... No, eran 9 horas en el aire para ver dónde yo voy a llegar. Yo nunca he visitado Holanda, sin saber con qué yo me voy a encontrar, sin saber si yo voy a tener casa, sí o no, sin saber si la familia me iba a recibir, sí o no. Pero tenía que cruzar al otro lado. Y cuando yo crucé la orilla, yo pude ver la mano de Dios aquí en Holanda. Cuando yo crucé a la otra orilla, fue que Dios me dijo: si tú no hubieras cruzado, hoy en día tu ministerio no hubieras estado así. ¿Por qué? Imagínense que yo me conformara, que estoy ahí en Curazao, una isla que tú lo puedes correr en 45 minutos de punta a punta. No. Hay momentos que Dios te va a decir: tú tienes que cruzar a la otra orilla. Y cuando entendamos que yo no crucé a la otra orilla porque yo quería, yo tenía que cruzar porque era un mandato de Dios. Tú cruzaste la orilla del mundo para encontrarte con Cristo, porque tú sabías que esa era tu única y última salvación. Y Jesús dijo: vamos a cruzar al otro lado. Y cuando él cruzó, de una vez llegó un hombre llamado Jairo y le dice: maestro, mi hija está agonizando. Con otra palabra, maestro, mi hija ya se está muriendo.
¿Cuántas veces por miedo de cruzar el vecino se te muere? ¿Cuántas veces por miedo de cruzar, por decirle a alguien Cristo te ama, se va al siguiente día y se ahorca y se mata? Porque tú no has querido cruzar del tren para allá para decirle, epa, Cristo te ama. Imagínense que estás parado aquí en una parada de autobús y Dios te dice, dile a esa mujer tal cosa. No, yo no. Yo no. Miedo de cruzar a la otra orilla para bendecir a alguien. Y Jesús era canal de bendición, ¿sabe por qué? Porque cruzaba orillas. Donde quiera que decía, ok, hay mar, pero como quiera yo voy a cruzar. La Biblia no dice que Jesús tenía bote. La Biblia no dice que Jesús tenía barca, pero él buscaba la forma de cruzar al otro lado. Tú y yo debemos de buscar la forma de cómo cruzar al otro lado. Del otro lado, yo me he dado cuenta que cada vez que yo cruzo, los dones se vuelven más poderosos. Yo me he dado cuenta que cada vez que yo cruzo de una orilla a otro, de un proceso a otro, las revelaciones se hacen más fuertes. Por eso que Jesús siempre cruzaba orillas. Aquí yo liberté un hombre. Jesús llega a la primera orilla y dice que viene a su encuentro un hombre endemoniado. Jesús liberta a ese hombre. Pero Jesús no se quedó ahí. Jesús dijo, voy a seguir cruzando porque quiero seguir viendo la mano de Dios. Pero muchas veces nosotros cruzamos porque estamos conformes. Bueno, Dios me usó para levantar un muerto. Me voy a conformar con eso. Me voy a quedar aquí. Ya mi fama corrió. Me usó para levantar un muerto. Pero si tú cruzas, te va a usar para levantar 10, 20, 40, 50. Jesús dijo, yo voy a cruzar al otro lado. Y él cruzó. Y de una vez que cruzó, empezaron a activarse los dones. Maestro, te necesito. Mi hija se está muriendo. Jesús, ¿qué hizo? Dijo, bueno, vámonos, y le siguió. Está aquí en la Biblia, no estoy hablando de algo que no está escrito. Y dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Con otras palabras, mi hija se está muriendo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Cuando tú cruzas al otro lado, hay gente que te van a apretar. Cuando tú cruces al otro lado, hay gente que tú siempre vas a chocar con ellos. Cuando tú cruces al otro lado, hay personas que van a decir, pero tú necesitas estar aquí, ¿qué tú haces aquí? Cuando cruces al otro lado, hay personas que, como dicen por ahí, que su sangre como que no va con el tuyo. Ese es el problema de ellos. Si tu sangre no va con mi sangre, tú tienes que cambiar la sangre tuya. Pero yo voy a cruzar. Yo me he dicho a mí mismo, nadie ni nada me va a estorbar de cruzar a la otra orilla. Porque cada vez que yo cruzo, yo veo la mano de Dios diferente. Hay personas, si yo cuento un testimonio, la gente va a decir, pero qué testimonio más raro. Claro, porque tú nunca has cruzado y tú solamente te has conformado de que Dios sana, que Dios sana, que Dios sana, que Dios sana. Pero tú no sabes lo que hay más allá. Yo siempre he escuchado que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, pero te has conformado con Dios es bueno. Pero cuando tú cruzas, hay mucho más que Dios es bueno. Hay mucho más que Dios sana. Hay mucho más que Dios liberta. El poder de Jesús fue tan poderoso que dice la palabra que había una mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Cuándo conocen esa historia? Nadie conoce la historia. Gloria a Dios, sí, Señor. No lo conozco porque no estoy escuchando. Sí, Señor. ¿Lo conoce? Usted está como muerto hoy, mi madre. Predicar así es duro y difícil. Pero menos mal que lo hago por Dios. Vive Cristo. Dice que había una mujer con un flujo de sangre. Ya que están así, yo voy a predicar así también. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Espero que hoy no le vaya peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto,
Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Escucha esto. Si tocare solamente su manto. Esa mujer tenía que cruzar su miedo. Esa mujer tenía que cruzar la vida o la muerte. Le voy a explicar por qué. En este tiempo, cuando una mujer tenía un flujo de sangre, no podía estar sentado aquí en la silla, no podía estar sentado entre los discípulos, no podía estar sentado con los profetas. Tenía que estar retirada porque le reconocían como una mujer inmunda. Señor, aleluya. Porque corría de ella sangre. Ok. Gloria a Dios. Le decían así porque en aquellos tiempos hacían sacrificios de ¿qué? De sangre. Pero esta mujer hizo algo que muchos no se atreven a hacer hoy en día. Esta mujer cruzó de su miedo, sabiendo que lo podían matar, sabiendo que lo podían descubrir. Pero esta mujer dijo, entienda esto, Jesús no iba para sanar a esa mujer. Jesús iba para sanar a la hija de Jairo. O sea, Jesús estaba caminando hacia otra dirección. Jesús estaba enfocado que tenía que orar por una persona para sanarla. ¿Cuántas veces Dios da una palabra para la hermana que está aquí? Pero el que cree con ella también lo recibe. Hay un testimonio que un profeta dijo: hermano, usted va a salir embarazada en tal fecha. Casi la iglesia entera dijo amén. Cuando el hombre vino, todita la mujer estaba embarazada. ¿Por qué? Creyeron a esa palabra. Entonces el milagro no era para la mujer. El milagro era... Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, mami. Esta gente está fría. Gloria a Dios. Ok. Imagínense, Jesús iba a hacer milagros para fulano de tal, para otra persona. Pero esta mujer dijo: no me importa si la gente me vayan a criticar, no me importa si la gente me vayan a apedrear, no me importa si van a decir que yo era esto, que yo era lo otro, que yo no servía, que yo tenía esta vida. Esta mujer dijo: lo único que me importa es tocar el manto. Porque si yo toco el manto, seré sana, seré salva. Y esta mujer cruzó ese río diciendo: yo no sé nadar, pero dice que ella se arrastraba entre la multitud. Y una mujer que sufre de esa enfermedad es una mujer débil, no tiene fuerza. Yo no soy mujer, pero por medio de los estudios los médicos dicen así. ¿Verdad, mi hermano? Es así. Se ponen débiles. Imagínense en toda esa multitud. Imagínense esa multitud que hay en un carnaval. Todo el mundo ahí choreado, como dicen ahí. Todo el mundo junto. Y esa mujer tratando de llegar donde está el rey, que está adelante. El rey de Tumba, no sé qué rey. Pero está tratando de llegar allá y está débil. Tiene un flujo de sangre. Y entre esta multitud, la mujer va así gateando, se va arrastrando, lo empujaron. Me imagino que la echa más para atrás de donde estaba. Pero ella dice: yo tengo que seguir cruzando. Me imagino que otros le estaban diciendo: mujer, cállate, ¿qué es lo que te está haciendo aquí? Vete para allá. Esa es la mujer que tiene flujo de sangre. Pero ella dijo algo: yo tengo que llegar allá. Porque si tan solo... No dice que si Jesús me ve, no dice que si Jesús me pone la mano. Escúchame, esta mujer tiene una fe más grande que Jairo. Porque Jairo le dice a Jesús: Jesús, pon tu mano sobre ella. Y ella se sana. Esta mujer dijo: a mí no me importa si Jesús no me ve, a mí no me importa si no me pone la mano, a mí no me importa si el pastor no me ora, a mí no me importa nada. Si solamente tocare, él ni siquiera tiene que saber que yo le toqué. Si solamente su manto, yo sé que seré sano. Y una fe así Jesús quiere que nosotros tengamos. Hay personas que hasta cuando están por esta cámara, hay personas que me han escrito y me han dicho: pastor, cuando usted está predicando, estoy aquí, yo no sé dónde están, por otro lado, lejos. Dicen: yo sentí la presencia de Dios.
yo me sané por vía de cámara. ¿Por qué? La fe que tienen. Tú tienes que cruzar tu barrera de fe. Ok, si tú tenías fe que Dios me iba a dar, yo tenía fe que Dios me iba a dar una casa, me dio una casa. Ahora yo tengo una fe que Dios me va a dar la casa propia a mí. No dicen amén porque no es para ustedes. Mira, mira, mira. Alaba, alaba, porque ustedes también van a comer ahí, sí o sí. Entonces Dios quiere que cambiemos nuestra forma de fe. Porque cuando yo cruzo estoy diciendo, papá, yo creo en ti. Cuando yo voy a la otra orilla, papá, yo sigo creyendo en ti. Aunque las circunstancias te golpean y te echan para atrás, papá, yo creo en ti. Yo sigo creyendo en ti. Aunque no tenga yo creo en ti. Aunque me negaron la visa, el trabajo, lo que sea, la casa, yo sigo creyendo en ti. Porque si yo llego a la otra orilla, estoy seguro que el maestro me va a sanar. Aleluya. Esta mujer dijo, Jairo pidió cosas que ya Jesús hace. Jairo pidió que te tocara. Jairo sí tiene poca fe. Esta mujer dijo, yo no quiero ni siquiera que Jesús me vea. Yo me imagino que Jesús tenía algo que se arrastraba, ¿no? La mujer dijo que solamente, tal vez imagínense que yo estoy saliendo para afuera. Hay mucha gente que viene a saludar. Hay una gente que está enferma y dice solamente tocar el saco. Yo recuerdo que yo estaba en República Dominicana. No sé si mi esposa se recuerda. Yo caminaba con un paño, no era este, un pañito chiquitico así para secarme la cara. Viene una mujer, le dice, pastor, este pues yo era evangelista. Me dice, ¿puede tocar el paño, por favor? El paño suyo. Yo nunca he visto eso, pero está escrito en la Biblia. Yo, claro, hermano, pero eso es un paño suyo, tócalo. La mujer hizo así. Y después dio testimonio que Jehová lo sanó. No es porque el paño era mío, es en lo que tú creas. La fe. El poder no estaba en el manto de Jesús. El poder estaba en la fe de la mujer. Imagínense un paño colgando, solamente hizo así. Y dice la mujer, la Biblia dice que ella sintió en su cuerpo que había sido sana. Y Jesús, a ser Dios, se dio cuenta que alguien lo tocó. Cuando tú cruzas, tú tocas a Dios de una forma diferente. La Biblia dice, hay muchas personas que estaban chocando con Jesús porque estaba una multitud grande. Pero Jesús se detuvo y dijo, espérense, alguien me tocó. Los discípulos que caminan con él, que vieron milagros, dicen, pero maestro, pero ven acá, te está volviendo loco, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en una multitud, claro que alguien tiene que tocarte, claro que tú te vas a topar. Jesús dijo, no, yo sentí que poder salió de mí. Y Jesús se dio vuelta y vio a la mujer. Yo imagino a esa mujer temblando. Ay, me van a matar, me van a matar. Ay, me descubrieron, me van a matar. Me van a matar porque yo no tenía que estar aquí. Yo no tenía que estar aquí, me van a matar. Pero él cruzó ese miedo. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que hasta cuando tú tienes miedo, cruza. Señor, aleluya. En Curazao, en Caracas Bay, donde se amarraba en el bote grande, ahí está hondo. Mi esposa tiene más coraje que yo a veces. Ella se saltó, chapa, en esa profundidad oscura que tú no ves nada. Y me dice, papi, ven. Yo dije, papi, ven. Yo tenía miedo, pero yo pensé, si la dejo ahí sola y le pasa algo, es porque yo estaba afuera. Llegaba a meterme, si no vamos los dos. Con miedo, pero me metí así recto, no me quedé de cabeza, no, es recto para ver hasta dónde llego. Muchas veces, aunque tengamos miedo, mi hermana, cruza a la otra orilla. Cuando Jehová me dijo a mí 3 veces, se lo conté a mi mamá, mamá, tuve sueño que abrí una iglesia. Mamá, tuve sueño que estaba en una iglesia. Si yo no cruzo ese miedo, hoy ustedes no podían estar reunidos aquí. Lo que te quiero decir es, alguien de tu familia, alguien que está sentado aquí, tiene que cruzar ese miedo para que otro pueda ser bendecido. Yo crucé el miedo para que hoy pudiéramos tener una casa donde venir y alabar a Dios. Una persona de aquí tiene que cruzar el otro orilla para decir, pastor, yo creo en un lugar más grande. Tal vez si yo no pueda cruzar, usted cruza.
entendiendo? Yo quiero hacer un paréntesis hoy. Ven acá, ven acá. Sí, Señor, gloria a Dios. Párase aquí. Aleluya. Ella tiene la visión, pero tiene miedo. Tiene la visión que Dios le ha dado, pero tiene miedo. Alguien de nosotros los que estamos aquí tiene que decir: usted tiene miedo, pero vamos. Yo voy a cruzar por usted. Y usted cruza. Usted tiene que cruzar. Pasa el miedo. Si esa mujer no cruza, jamás y nunca llega a su milagro y se queda enferma por toda la vida. Sí, Señor, aleluya. Bendito Dios. Por toda la vida. Y si Jesús no cruza, la hija de Jairo se muere. ¿Me están entendiendo? Lo importante que es cruzar. Muchas veces usted no va a cruzar porque para su propio beneficio. Usted va a cruzar para el beneficio de otro. Aleluya, gloria a Dios. Usted va a cruzar para el beneficio de otro. Señor. Si yo decido cruzar de Holanda para Inglaterra, tal vez yo no lo hago por mí, yo decido cruzar por mi familia. Si la cosa en Curazao está mal, usted no va a cruzar porque usted quiere. Usted va a cruzar porque tiene que darle comida a sus hijos. Usted va a cruzar porque está pensando en su familia. Usted va a cruzar porque está pensando en lo más allá, que en la otra orilla, en la otra frontera hay pan, hay vida, hay bendición. Si no, pregúntenle a los venezolanos, que Dios los guarde y Dios los siga protegiendo su país. ¿Cuántos venezolanos han salido de Venezuela? ¿Cruzaron qué? Cruzaron una orilla grande. Gloria a Dios. En barca como cruzaba Jesús. 2 días, no sé cuándo, depende de dónde salga, de Punto Fijo o no sé de dónde, de Maracaibo, yo no sé de dónde. Pero cruzaban y llegaban a Curazao. ¿Y cuántos no han llegado a Curazao? ¿Cuántos botes se han roto, se han muerto? Pero hicieron el intento de cruzar. Dijeron: aquí nosotros nos vamos a morir. Yo tengo que cruzar para darle pan y comida a mi mamá. Y cruzaba. Yo tenía un amigo venezolano que me decía: varón, yo estoy aquí porque mi papá y mi mamá están pasando hambre. O sea que no cruzó porque para él, cruzó para los otros. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús cruzaba para que otros puedan ser bendecidos. Jesús cruzaba la autoridad para que otros pudieran recibir bendición. Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos hoy para seguir cruzando para otros? ¿O solamente vemos para nosotros mismos? Amén. No, yo veo para mí, que el otro vea cómo se va a Gloria a hacer. Dios. Porque Porque cuando yo estaba aquí, a mí nadie me ayudó tampoco. O sea que los otros, mira a ver cómo tú vas a hacer. No, usted va a cruzar para hacer bendición para otro. Señor. Tal vez usted sufrió, no significa que tú debes permitir que el otro también sufra. Porque Jesús sufrió por nosotros, pero Él no va a permitir que nosotros también suframos. Porque Él cruzó ya por nosotros. Gloria a Dios. Nos toca a nosotros ahora como iglesia cruzar por los otros. Darle palabra de bendición a los otros. Motivar a los otros. Amar a los otros. Cada cosa que usted va a hacer desde hoy, usted va a cruzar con el pensamiento de ser canal de bendición para otros. Gloria a Dios. Yo recuerdo que Fari me dijo un día, cuando iba a comprarle el carro: varón, yo voy a comprar un carro grande, varón, porque así podemos pasar a buscar a los hermanos que hay. Como él hace, y usted sabe que eso es cruzar para bendición de otro. Señor, aleluya. El carro es de él. Si él dice no quiero, no se puede decir nada porque el carro es de él. Gloria a Dios. Pero el cruzar para bendecir a otros es lo que Dios está buscando hoy. Aleluya. Y cada vez que usted cruza, le voy a decir un secreto. Cada vez que usted cruza, Dios le va a dar lo que usted necesita para estar en la otra orilla. Me explico. Yo he predicado en eventos donde Dios me ha usado poderosamente para decirle a la gente las cosas que está pasando en la vida actual, como si fuera que yo hubiera estado ahí en su casa. Ok, bien. Eso fue para ese evento.
cuando hay otro evento, yo necesito cruzar a la otra orilla para que Dios me pueda dar lo que yo necesito para poder sobrevivir en la otra orilla. O sea que no me puedo conformar con que Dios me usó la semana pasada y ahora yo voy con la misma oración, con la misma unción. No. Gloria a Dios. Yo tengo que ir a predicar 2 veces el 10 de abril. No significa que yo puedo estar aquí viviendo la vida light. No, tengo que cruzar mi oración. Tengo que ir a otro nivel, porque yo no sé lo que Dios quiere hacer allá. Señor, aleluya. Si hay gente que viene con necesidad, yo necesito ir donde mi papá a decirle: epa, dame lo que yo tengo que usar allá, porque si viene enfermo hay que sanarlo. Si hay gente que se quiere matar, tú tienes que revelarme eso para que no se mate. Entonces, cuando entendamos eso, que cada día yo tengo que cruzar. Gloria a Dios. Usted cruzó el año pasado, ¿verdad? Usted cruzó Crossover 2020, 2021. Crossover, todo el mundo feliz año nuevo. Feliz, ahí todo el mundo cruzó. Wow, qué felicidad, champaña, bebida, pero están viviendo el mismo fracaso. ¿Por qué? El año cambió, el año cruzó, pero su mente no ha cruzado todavía. La Biblia dice: renovaos, no renovaos el año, no renovaos el traje, renovad vuestra forma de pensar. Si yo cambio mi forma de pensar todos los días, yo voy a levantarme de mi cama y voy a cruzar en mi meta, yo voy a cruzar en lo que Dios me dijo, yo voy a cruzar en mi bendición, porque estoy cambiando mi mente. Y para poder cruzar tenemos que perder el miedo. Gloria a Dios. Usted tiene que perder el miedo por su familia, tiene que perder el miedo por sus hijos, tiene que perder el miedo por su mamá, por su papá. La Biblia dice: yo no le he dado espíritu de cobardía. A Dios no le gustan los cobardes, ¿sabía eso? A Dios no le gustaban los cobardes. No es que no le gusta, los cobardes no le sirven. No le sirven, porque ¿qué voy a hacer yo con un cobarde? Ven acá, vamos a robar un banco. Un cobarde dice: no vaya, tú me vas a atropellar el plan. Me van a agarrarme a mí y me van a agarrar a usted también. A Dios no le gustan los cobardes. Gloria a Dios. Por eso, cada persona que viene a la iglesia viene con su cualidad, viene con su forma de ser. Lo que yo tengo que hacer es ayudarlo a cruzar. Si antes en el mundo tú eres el matatán, ahora ¿cómo tú vienes a la iglesia y dices: yo tengo miedo de decirle a la gente que Cristo te ama? Pero ya fuera tú estabas haciendo deshaciendo, matando gente, cortando cabezas, y ahora tú no puedes cortar la cabeza al diablo. Pero ven acá, ¿me están entendiendo? Entonces, cada cualidad de que una persona traiga, esa cualidad que Dios va a usar. Esa es la cualidad que Dios va a usar. Si antes usted era cantante, no me diga que usted viene aquí a la iglesia y ahora no quiere cantar. Mi hermano, venga a dar un especial. No, pastor, que tengo vergüenza, porque acabo de ver un escenario grandísimo. ¿Me están entendiendo lo que yo quiero decir? Entonces, para las cosas del mundo, todo el mundo está listo para cruzar. Cruza. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a gastar 200 euros en bebida. Todo el mundo cruza, venga. Y sueltan. Y hasta el reloj empeñan. Y la hora de Dios, todo el mundo tiene miedo. Nadie quiere hacer nada porque la gente me ve. No que tengo vergüenza. No que... Pues tiene una foto así en carnaval. Y saliste en todas partes. Y tú no tuviste vergüenza ahí. Con todo afuera, todo eso afuera. Y no tenía vergüenza. ¿Me están entendiendo lo que yo quiero decir? Exacto, cuando metemos goles también, cuando hay mundial, ¡gol! Y aquí, aleluya. Pero quieren que Dios sacude las paredes y que Dios haga bendición y que le traigan la maleta de cuarto y que le den todo. Pero ahora de darle a Dios todo, ¿qué es lo que le damos a Dios? Nada. Migajas, zozobra, el concón. No, sácame arroz. A mí hay que sacarme mi arroz aparte. A Dios también hay que sacarle su cosa aparte. Dale tu alabanza aparte. Dale tu adoración aparte. Porque eso es algo especial para Él. Es algo especial para Él. Cada vez que yo le doy a Dios mi vida
y yo cruzo por causa de Dios. ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido que cruzar para no pegarle un tropón a alguien? Yo tengo que cruzar y dejar él. Yo creo que ustedes tengan esto, el cruzar. Usted está parado aquí. Si se armó un revolú, usted no se puede quedar parado ahí. Usted tiene que cruzar, suelta eso, suelta ese problema. Déjalo en la mano de Cristo, suelta ese problema. Deja eso ahí. No gusta estar ahí. Padre, ayúdame, pero tú no cruzas. Padre, ayúdame, pero tú estás ahí con el problema. Padre, ayúdame, pero haz algo tú también, muévete. Entonces muchas veces se arma un revolú. Muchas veces se arma un problema. Lo que yo tengo que hacer es, por amor a Dios, cruzar y dejar eso ahí. Aquí también se armuló un problema. Lo que tengo que hacer es cruzar, dejar eso ahí. Cruzar, dejar eso ahí. Dile, Señor, yo voy a cruzar en tu nombre. Como dijo Pedro, Padre, en tu nombre yo voy a caminar sobre el agua. Aunque se me hundió, pero caminó. Aunque sea 2 pasitos. Yo no te digo que tú te vas a caminar siempre, no. Tal vez tú te vas a hundir, pero camina. Tal vez tú te vas a hundir, pero clama, Jehová, ayúdame, y Él te va a ayudar. Pero Él lo que quiere es que crucemos de esta orilla a la otra orilla. Tal vez usted vino como medio cansado hoy, medio apagado. La otra semana no se quede en esa orilla, por Dios. La otra semana yo no sé si le tengo que regalar. No trabajo para todo el mundo aquí. Entiende, tenemos que cruzar. No estoy diciendo que tal vez el ánimo está por el cielo, no. Pero usted no puede vivir la otra semana en la misma condición. Usted no puede vivir en la misma condición siempre. Usted tiene que moverse. Pasa a la otra orilla. Imagínense si yo me hubiera quedado donde yo estaba por allá. En esa condición, no. Tengo que cruzar. Gloria a Dios. El trabajo no me sirve, cruza. Ay, pastor, me están tratando mal. Pero cruza, pero tiene miedo de buscar otro trabajo. Pero ven acá. Cruza. Lo vuelvo a repetir, a Dios no le gusta los cobardes. David, ¿tú sabes por qué David llegó al reinado? Porque él cruzaba sobre leones, cruzaba donde sea. Él cruzaba sobre Goliat, cruzaba donde todo el mundo cruzaba. No importa si el gigante era más grande que él cruzaba. David era una cosa así. Goliat era una cosa así. ¿Qué dijo él? Muévete para que tú veas. Muévete para que tú veas. Goliat nada más hizo, Goliat nada más habló y esa piedra así, guay, para abajo, ya listo, se acabó. Y cruzó y le quitó la cabeza también. Dios quiere que nosotros quitemos cabeza del enemigo, no lo deje vivo, mátalo, ya. Quítale la cabeza, porque si no va a volver otra vez. El que no cruza, escuche esto, el que no cruza, yo puedo reprender un demonio hoy, con esto termino. Yo puedo reprender un demonio hoy. Si usted no cruza de ese lugar, el demonio vuelve y entra en su vida. Porque cuando vuelve lo va a encontrar en el mismo lugar, en la misma parada, esperando bus. Si tú vienes a los pies de Cristo, es para que tú cambies. Es para que yo me cambie de parada. Es para que yo me cambie de estación. Cada palabra que llega es para que yo pueda cruzar a la otra orilla. Si yo me quedo aquí, voy a pasar el mismo problema. Ay, pastor, yo no salgo de una. Claro, porque tú tampoco no te sales de una. Tú tienes que salir de donde tú estás. Cuando los pescados ven que hay un problema, ¿ellos qué hacen? Buscan la forma de salir del agua. Buscan la forma de saltar, de volar, salir del agua para que se puedan escapar. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos valientes y que crucemos a la otra orilla, no siempre por yo mismo, no siempre por mí mismo, sino para la bendición de otros. Cruce su miedo. Como yo decía la semana pasada, Dios no quiere que usted esté así, de que el ambiente, no, hombre, pero ven acá. Hace 20 años ya usted vivió así, ya este año. ¿Me están entendiendo? Vamos a cruzar. Yo creo que todo el mundo, los que estén aquí, que tengan buen empleo, que tengan buen trabajo, que puedan disfrutar una iglesia feliz, todo el mundo con su cartera. Pastor, tome. Yo le digo, usted tome. Vamos a comer por allí, vamos. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo lo que yo quiero decir? Eso es lo que Dios quiere. Que si el pastor cruza, todo el mundo cruzó con él. Una oveja.
Dice, el pastor va caminando adelante. El pastor hace así. Cada vez la oveja ve que no puede cruzar, pero la oveja como que se mete así en el pozo y sale. Algunos salen, algunos se quedan ahí. Pero cruzan, toditos cruzan. Yo le he visto una oveja que no, toditos cruzan. Sea chiquito hasta los pollitos, la gallina, y va. Los pollitos que pío. Cuando yo lo he visto, cuando yo era pequeño, tal vez usted no lo vio. Llegan en una donde hay guaya, una cerca, y que pío. Cruzan para llegar donde está la mamá. Dios se nos va adelante y nosotros pío. 30 años, pío. Y Dios está allá. Ya Dios cruzó, usted todavía no ha cruzado. Como está Brasil. Yo voy para aquí, yo voy para allá. Él quiere llegar donde está su papá. Él quiere llegar donde... Yo no sé si usted quiere llegar donde está Dios. Yo quiero llegar a donde está Dios. Entonces, yo sé que Jesús cruzó. Lo que yo tengo que hacer es cruzar también, para que yo pueda recibir lo que Él dijo que tiene para mí. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Espero que estas palabras le hayan sido de bendición para que puedan cruzar. Aleluya. Dios mío, qué gloria. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hablando de cruzamiento, Señor, hay dos personas también que van a cruzar. Quiero llamar a Fari y a Ani. Recíbelo con un fuerte aplauso. Recíbelo con un fuerte aplauso, Señor, que estas dos parejas van a cruzar. Aleluya. Ellos no se comprometieron. Amén. Y entonces de pronto se van a casar. Van a cruzar de la vida de noviazgo, de pareja, y van a cruzar a la vida del matrimonio. Que no se compara nada con ahora, pero es bendición. Amén. Vamos a orar por ellos. Estrechen sus manos por acá. Aleluya. Padre eterno, te presento a Fari, te presento a Ana en tu presencia, Señor. Padre, tú, Dios de la gloria, es tu palabra que tú constituiste el matrimonio. Padre, y está en tu voluntad que los hombres y las mujeres se casen, oh Dios, para que sean felices, oh Dios, para que puedan vivir conforme a tu voluntad, Padre eterno. Te pido que sea tú bendiciéndolos, Señor, Dios de la gloria, y que en cada área que tengan que ser tratados, Señor, en cada área que tú tengas que moldear en sus vidas, oh Dios, en cada pensamiento que tú tengas que cambiar en ellos, Padre eterno, la forma de pensar, oh Dios de la gloria, la forma de actuar, oh Dios, la forma de reaccionar, Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo su vida, Señor, dirigiendo su noviazgo, Padre eterno, Padre, dirigiendo hasta su matrimonio también, que va a venir de pronto, Señor. Te pido que seas tú guardándolo, Padre eterno, y que la mano de Satanás, oh Dios, no prevalezca sobre su vida, sino en esta hora rompo, Dios, y hago toda maldición, Padre eterno, todo espíritu contrario, Padre eterno, que quiera venir y destruir todo principado, Señor, lo echo fuera y lo reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaro que van a llegar al matrimonio, Padre eterno, y serán felices, serán bendecidos, Padre eterno, y serán ejemplos para otros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Felicidades. Felicidades. Amén. Que Dios les bendiga y declaramos bendición para sus vidas. Amén. Es una bendición, es una bendición. Eso es lo que estoy hablando, cruzar, mi hermano. Cuando yo me iba a casar, el corazón me latía millón, pero yo crucé como quiera. Dije que sí, sin saber lo que yo me iba a meter. Yo dije que sí, porque yo está dispuesto el corazón. Tenía que decir que sí, porque ya compramos todo, ya todo está ahí, la niña está buena. No se puede hacer nada más, mi hermano, que casarse. Amén, pero es una bendición. Vamos a poner sobre nuestros pies. Voy a orar para la ofrenda. Aleluya.